mismo, aunque tenga parentesco, aunque se parezca así la forma de que se organiza el gobierno de la iglesia, pero en la iglesia es otro asunto, ¿sí? Dios lo llama que es un don, no es una obligación, es un don. Y por años en la iglesia se ha tratado que ser parte del gobierno de la iglesia es una obligación de todos los miembros de ser parte del gobierno de la iglesia, quiera o no. Y eso no debe ser así. No debe ser así porque es un don. Y hemos puesto a gente, o hermanos, hemos puesto hermanos en el gobierno de la iglesia que luego nos causan problemas porque no quiere servir, porque no, él dice no sé cómo hacerlo y no está dispuesto, no tengo tiempo y esto y el otro y no lo quiere hacer. Y lo hace porque la mayoría manda. ¿Sí o no? ¿Lo hemos hecho así? No, pero pues es que lo hemos hecho así, la mayoría manda, ¿sí? No lo hemos hecho como que Dios es el que lo pide, que lo pone. Como aquí estamos escuchando el testimonio del hermano Pedro. Dice, 15 años de ser presidente. Ese es un don. Porque si no fuera el don, a la primera yo lo dejo. Yo no quiero escuela, hermano, yo no tengo nada. Pero cuando me pusieron, mi pastor me dijo, yo lo alegué con mi pastor y él dijo, alégalo con Dios. Amén. Así es. Y hemos, como en el caso del hermano, hemos tenido testimonio de hermanos que son secretarios durante 15 años, 16 años, 20 años. A eso se llama don. Ese es un don. Él no está pidiendo que me cambien, que me quiten. Lo cambiamos, hermano. Pues si hay quien tome el lugar, está bien. Si no, pues yo sigo. Y sigue porque no hubo quien tomara el lugar. El tesorero, hay quienes han estado por años. ¿Sí? Por años han estado ahí y ellos no piden cambio. Ellos están, hermano, lo vamos a cambiar. Está bien, entregan todo. A los pocos días, ahí viene todo para acá otra vez. ¿Por qué? Porque el que pusieron, no puedo, no quiero, no esto y el otro, no tengo tiempo. Y otra vez vamos a darle al hermano. Y no es porque él tenga tiempo de sobra, es que él tiene ese don que Dios se lo ha dado. Entonces yo le he dicho a los hermanos, y pues yo estaba que le preguntaba a hermano Eliseo, ¿está bien lo que yo dije o no? Pues dígame, porque yo le dije, hermano, si usted no tiene el don de presidente, entregue el cargo. Si no tiene el don de secretario, entréguelo. Si no tiene el don de tesorero, entréguelo. Dígale a la iglesia, hermano, es que yo no puedo. No tengo tiempo, ¿no? Pero nos metemos en problemas ya no con la iglesia, con Dios, porque lo estamos haciendo a la fuerza, ¿sí? Por cumplir, ¿sí? Por cumplir, porque soy parte de la iglesia. Y Dios quiere que lo hagamos, ya vimos cómo se debe hacer el servicio, por amor. Y con amor. ¿Sí? Por amor y con amor. Entonces, todo esto Dios quiere en su iglesia. Y vamos a 1 Corintios, búsquelo ahí en su Biblia. Yo nomás puse aquí la parte que quiero ocupar. Pero ahí en 1 Corintios 12, 28 habla de los dones que Dios da a la iglesia. Gloria al Señor. Y si hay alguien que lo pueda leer con voz, como dice el hermano Ramiro, con voz de trueno, ¿sí? 1 Corintios 12, 28, que lo lea completo. Gloria a Dios. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Amén. ¿Quién puso? Dice, Dios puso en la iglesia. Puso a los apóstoles, puso a los que sanan, a los que hacen milagros. Dios puso.
pero también dice puso a los que ayudan, que ya vimos quiénes son los que ayudan, ¿verdad? Los diáconos y los que administran. Aleluya. Los que administran. ¿Quiénes son los que administran? Bueno, ahí están los hermanos. Ahí entra el grupo de los que nosotros llamamos directivos de la iglesia, ¿verdad? Presidente, secretario y tesorero. Una administración. Dice, la palabra administrar tiene que ver con ordenar, disponer, organizar. ¿Sí? Eso quiere decir administrar. Es de origen latín, significa dirigir o gobernar, aunque la palabra gobernar es su segundo significado, pero el principal es dirigir. Pilotaje quiere decir dirección. En la iglesia, los que administran, los que están al frente de la administración de la iglesia. Entonces, de ahí viene el organizar en la iglesia como lo que hoy nosotros llamamos directivos, ¿verdad? De la administración. Ellos son los que se encargan. Ya vimos que los diáconos se encargan en cuanto a lo espiritual, de apoyar al pastor, de ir a orar por los enfermos. El diácono que tiene ese don también de predicar, que lo puede hacer, puede iniciar el culto. Si el pastor no está, puede dirigir la oración. Aleluya, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿eh? Ya vimos todo eso que habló el hermano. Eso es lo que es espiritual. Los que administran tienen que ver con lo que es el buen funcionamiento del templo. Dice Primera de Pedro, antes de continuar con los requisitos y con las responsabilidades, dice Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo deben trabajar los administradores? Los directivos, ¿cómo deben trabajar? Dice, como buenos administradores. No como malos, como buenos. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gloria al Señor. Se requiere que los administradores sean hallados fieles. No es... Decía una hermana, le tocó ser parte del comité de la escuela. Y cuando recibe del comité de la escuela poco dinero, cuando sale que va a entregar, pues entrega una buena cantidad. ¿Y qué dijeron los demás compañeros del comité? Ellos entregaron 3,000, nosotros vamos a entregar 4,000 y eran creo 20 y tantos mil, los demás nos los repartimos. Pues ellos entregaron 3,000, nosotros 4,000. ¿Y qué dice la hermana? No, este dinero no se toca. Sí, en el mundo eso es común, eso allá afuera, ¿verdad? Usted sabe en los pueblos cómo ponen un comité de no sé qué. ¿Cuánto entrega el comité que salió? No entregó nada, hasta quedó a deber. Eso es común, eso es natural allá en ellos. Pero dice acá, los administradores sean hallados fieles. Porque trabajan para Dios, porque le sirven al Señor, porque es la obra del Señor. ¿Sí? Es la obra de Dios a la que están dedicando su tiempo, su trabajo. Esa es la obra del Señor. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Solamente los vamos a nombrar, ya no lo vamos a explicar mucho porque ya lo habló el hermano Alfredo. Pero solo para que lo vuelva a recordar, no se les olvide. Porque los administradores, ellos son diáconos también, ¿sí? Pero tienen una función que es vigilar el buen funcionamiento del templo. Ahorita vamos a ver bien exactamente lo que hace cada uno de los directivos, ¿sí? Pero son el grupo de diáconos, son ayudantes que sirven a la obra del Señor.
Dice, requisito, lo que la Santa Biblia establece. Ya se leyó Hechos 6, 1 al 6, 1 Timoteo 3, 8 al 13. Lo que establece la palabra del Señor. Ser miembro en plena comunión con un año mínimo de antigüedad. Eso no está en la Biblia. No vaya a decir, hermano, es que eso no está en la Biblia. Sí, no está en la Biblia, es un acuerdo pastoral. ¿Sí? No lo busque porque no, es que luego somos muy bíblicos. Pero eso no está en la Biblia. ¿Y cómo lo pusieron ahí? Entonces es un acuerdo. Porque se ponía, hermanos, a un nuevo, ya se convirtió, apenas está agarrando como decimos, el hilo, ¿verdad? Apenas está queriendo entender y lo ponemos de presidente, de tesorero, de secretario, y ya luego sale que se enferma, ¿verdad? Ya no le agrada, ¿verdad? Las cosas que... Entonces hay que poner a alguien que ya esté más maduro, más macizo en el evangelio, que conozca la doctrina del Señor, que ya aguante las pedradas también, ¿verdad? Porque no es fácil ser de los directivos, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo he dicho, hermano, si hace 22 años yo hubiera sabido lo que tenemos que enfrentar, yo le he dicho a hermano Eliseo, no, hermano, yo aquí estoy bien tranquilo en mi casa. ¿Sí? Yo le hubiera dicho al hermano, si yo hubiera sabido, pero Dios me llamó así, que yo no sabía, y hermano, necesitamos uno que nos ayude. Sí, hermano, como mi papá nos enseñó que estamos dispuestos, sí, yo lo ayudo. ¿Qué hay que hacer? Y hace ya varios años que apoyamos en la obra del Señor y estamos ahí con el hermano trabajando, pero sí, no, yo no le acepto humanamente, ¿verdad? Pero es Dios. Es Dios. Amén. Y yo sé que como directivo luego dice, soy que... No, hombre, que ya no. Pero como es Dios quien te llamó, ¿verdad? Como es Dios, bueno, entonces por eso tenemos que buscar personas maduras en el evangelio. Tampoco quiere decir que vamos a poner al más ancianito de la iglesia, ¿verdad? Tampoco, si ya no puede él, quizás ya no tiene la fuerza, tampoco quiere decir que a ese lo vamos a poner, porque es el más anciano. ¿Sí? Ahí está el testimonio, ¿verdad? De un hermano que era diácono y que dijo, yo hasta que muera, ¿verdad? Porque yo creo que un voto con el Señor, no sé, pero hasta que entregó el equipaje, ¿verdad? Todo. Entonces, ahí se requiere alguien maduro. Dice, que tenga buen testimonio adentro y fuera de la iglesia. Se requiere de los administradores que tengan buen testimonio. Amor a Dios y a su obra. Aquí sí quiero que leamos este versículo. 1 Tesalonicenses 1:3. Pablo a los hermanos de Tesalónica les está reconociendo, ¿verdad?, su amor con el cual ellos habían tratado la obra. Dice ahí 1 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre, estoy en la segunda. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se acordaba Pablo? Dice del trabajo de su fe y del amor por la obra de Dios. ¿Cómo deben ser los administradores? Deben tener amor a Dios y a su obra. Si no siente amor por Dios o no siente amor hacia Dios y a su obra, pues no puede funcionar como un administrador, porque va a quedar o va a dejar abandonada la obra del Señor.
Todo lo que se empiece lo va a dejar a medias porque no ama la obra de Dios. ¿Sí? Hermano, es que hace falta ir a trabajar allá en la sede. Pues no, sí tengo tiempo, estoy en la casa, pero no voy a ir. Tiene que amar a Dios y la obra también. Lo que se hace, la obra del Señor, si hay que ir a predicar, si hay que ir a orar por alguno, tiene que sentir ese amor. Y es lo que Pablo dice a los hermanos. Yo recuerdo el amor que ustedes tienen por la obra y el amor, la fe que tienen, ¿verdad? Eso lo estaba recordando el apóstol. Otro requisito, amor y respeto a los ministerios de Dios. Juan, en la tercera carta, del verso 6, Juan está recordando que en la iglesia había un hombre que era fiel. Y este hombre, ¿verdad?, le está hablando a Gallo. ¿Sí? Le está hablando a Gallo. Le dice: Gallo, tú eres buen servidor. Ama a los hermanos, recibe a todos los que van. Y le aconseja: imita lo bueno y no lo malo. Porque ahí está Diótrefes. Diótrefes es un hombre malo, duro, que no recibe a los hermanos. Y si alguien va y lo recibe, lo echa de la iglesia. Oiga, qué tremendo era Diótrefes. Gallo era muy tranquilo, ese no era de pelea, era tranquilo. Él estaba tranquilo. Era muy paciente, era manso. Amaba a los hermanos, recibía bien a los hermanos, pero Diótrefes era tremendo. Y Juan dice: pero deja que yo vaya. Deja que yo vaya y voy a hablar con él y le voy a poner todas las cosas, ¿verdad?, en su lugar. Pero no imiten lo malo, imita lo bueno. Ama los ministerios del Señor, respeta los ministerios de Dios. ¿Verdad? Siente ese amor por los hombres que Dios ha puesto para llevar la palabra del Señor. ¿Sí? No es que a mí me cae bien fulano, nomás ese pastor, sí, cuando viene le invitamos la coca, pero cuando viene el otro le damos agua simple. Dios, aleluya. Y le damos así para que ya no vuelva a venir. ¿Sí? A uno lo vamos a dejar en la limusina y al otro lo mandamos en una carretilla. Ay, llévelo. Ay, ¿quién quiere llevarlo, hermano? Ay, llévelo. Dice: amor y respeto por los ministerios de Dios. Más cuando se trata de hombres o mujeres que nosotros conocemos, que han servido a Dios, que han dado su vida, ¿verdad?, en el trabajo de la obra del Señor y que han sido fieles al Señor. Pues hay que respetarlos. Dice ahí Hechos 28, 14 y 15. Ahí habla de cuando Pablo llegó a Roma. Cuando Pablo llega a Roma, dice que los hermanos salieron a recibirlo. Oiga, y leía yo por ahí un comentario. Desde Roma hasta donde fueron unos a recibirlo, al foro de Apio, algo así. Dice que había como 70 kilómetros. Y había otro lugar que se llamaba Las Tabernas, creo. Y dice, eran como 50. Dos grupos de hermanos. Unos caminaron 50, otros 70 kilómetros para recibir a Pablo. Y cuando Pablo los vio, dice que se llenó de gozo. Imagínense, el camino de Jerusalén a Roma, un camino difícil. Naufragó, pasó hambre, pasó frío, tantas cosas. Y por eso Pablo, cuando ve a los hermanos, se gozó, se alegró, se animó, porque también el hombre de Dios llega el momento que sus emociones, ¿verdad?, emocionalmente. Pero ¿qué pasa cuando hay un buen respeto y un amor por los ministerios del Señor que Dios ha puesto en medio de la iglesia? Dice que ahí estaban los hermanos contentos, con gozo, recibieron al apóstol Pablo y lo acompañaron. Dice, ahí van todos. ¿Cuántos serían? No dice ahí el número, pero dice que todos los hermanos ahí van con Pablo hasta Roma. Yo creo que esos hermanos amaban a Pablo, que estaban dispuestos también a quedarse en la cárcel con Pablo. Entonces, eso es lo que debe haber también en los administradores. Otro,
disposición y responsabilidad para servir. Disposición y también tiene que haber responsabilidad al servir. Romanos 12:11. Gloria al Señor. Búsquelo, hermano. No se nos vayan a dormir. Gloria al Señor. Romanos 12:11. Aunque quizás se lo sepa usted de memoria, pero ahí vemos lo que el apóstol Pablo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo se debe hacer el trabajo del Señor, la obra de Dios? ¿Cómo debe administrar cada uno de los administradores? Con diligencia. Dice, con disposición y con responsabilidad. ¿Sí? Con esa entrega al Señor. Aleluya. Entonces, lo que requiere diligencia no lo podemos dejar para mañana. Diligencia es prontitud, es rapidez, algo que se debe hacer ya. No se puede quedar para mañana. Entonces, ahí es donde los administradores tienen que ver cómo están con su trabajo, ¿verdad? Y que ese es uno de los requisitos. El último, defensor de la doctrina del Señor que se le ha enseñado. Defensor de la doctrina. ¿Qué es doctrina? Bueno, la enseñanza de la palabra, lo que dice la palabra, lo que recibimos de la instrucción del Señor. Dice, debemos defender la doctrina del Señor, ser un defensor. Y ahí los administradores deben tener eso en su corazón, ¿verdad? Tal como se ha enseñado la palabra, como dice Pablo a Tito, que los ancianos deben ser retenedor de la doctrina del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eso es a lo que se refiere la administración o administrar, que lo hagamos con fidelidad al Señor. Entonces, ya se gozaron los presidentes y los secretarios, tesoreros de escuchar los consejos al pastor y al copastor y a los diáconos. Pero ahora abróchense los cinturones porque ahora vamos nosotros. Presidente. En el estatuto dice que se pondrá presidente en las iglesias donde se considere necesario. Donde no, ocupará el cargo el pastor. ¿Sí? Cuando dice necesario es porque si hay, ¿qué cantidad de miembros hay? ¿Verdad? Si son pocos, pues no se pone presidente, el pastor es el que hace esa función. ¿Sí? Y donde hay hermanos suficientes, ahí pues hay iglesias donde se puede poner el presidente, se pone el presidente. Y igual los diáconos, ¿verdad? Dice que son por lo menos 7 diáconos. No puede haber más mujeres que hombres, ¿verdad? Dice que tiene que haber un número ahí equilibrado. Pero si no hay muchos miembros, se ponen 2 varones, una mujer, o 2 mujeres y 2 varones. Depende cómo esté la iglesia, ¿verdad? Entonces, el cargo del presidente no es que en todos los lugares tiene que haber un presidente. Si no hay suficiente hermanos, el pastor es el que toma el cargo del presidente. Pero pues donde hay, se pone. Romanos 12, 6 al 8. Ahí el apóstol Pablo habla también de los dones. Y yo quiero ocupar solo esta parte. De la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o si de servicio, ocúpese en servir. El que preside, que lo haga con solicitud. Entonces, si tenemos el don, hagámoslo, sirvamos al Señor, sirvamos a la obra. El que preside con solicitud. Y aquí, de esta palabra, viene la palabra presidente.
Presidente viene de una palabra que en el latín es praecedere. El origen de la palabra presidente se encuentra en el latín, pues es fruto de la suma del prefijo prae, que significa adelante, y del verbo sedere, que es sinónimo de estar sentado. Es decir, presidente literalmente podría traducirse como estar sentado al frente. Presidente, igual del latín presidente, de el que dirige una reunión. Esto significa el que dirige una reunión. Por lo general es la designación utilizada para identificar a la persona que dirige una reunión, una sesión de trabajo o una asamblea. Eso fue lo que dijo Pablo cuando dice aquí, el que preside con solicitud. El que es presidente, que lo haga con solicitud. ¿Qué quiere decir solicitud? Mire, solicitud, cuidado, diligencia, afán, rapidez, esmero, prontitud, amabilidad, eficacia. Eso es lo que quiere decir solicitud. El que es presidente debe hacerlo con todas esas características también. ¿Vamos entendiendo? Amén. Es un don que Dios ha puesto en la iglesia, dice. Puso en la iglesia. Tiene que haber un presidente en la iglesia porque Dios puso en la iglesia esos dones. Los que administran. Tiene que haber alguien en la iglesia que sienta ese llamado, ese deseo a hacer esa labor para la gloria de Dios. Entonces, los requisitos del presidente, los mismos que el diácono. Por eso leímos los requisitos de los diáconos, porque son los mismos para el presidente, secretario y tesorero. Los mismos que el diácono. No es más que el diácono. El presidente no es más que el secretario, que el tesorero, que el pastor, que el copastor. No es más. Somos servidores de Dios. Amén. Y estamos trabajando en la obra del Señor. Amén. Debe ser dispuesto para el cargo. Debe ser dispuesto para el cargo. El presidente debe estar dispuesto. Debe disponer quizás su tiempo. Hay momentos que pues tiene que estar en la obra del Señor, ¿verdad? Y a veces quizás tiene que ser el único que llegó y con su directiva, y los otros no llegaron, porque ha pasado, ¿verdad? Vamos a hacer una faena y nomás llega uno, llega dos, pero ahí está la directiva. Pues hay que hacerlo, porque es para la gloria del Señor. Debe estar dispuesto para el cargo primero. Si no está dispuesto, pues no puede ser presidente. Tiene que estar dispuesto. Que sepa leer y escribir, ¿sí? Principalmente, ¿verdad? Si es necesario. Que sepa, porque pues se ha tratado también, hermanos, y no se ha puesto a veces tanto ahí ese hincapié, ese cuidado de que son ya ante el gobierno, ¿sí? Ante el gobierno, pues son personas a las cuales llevan una dirección de la iglesia. Si nosotros decimos no, ellos son los encargados, ¿verdad? Porque van a preguntar ¿y quién es el encargado aquí? ¿No? Pues el que ve el funcionamiento acá del templo, pues es el presidente. Entonces estos son los requisitos para que podamos poner un presidente en la iglesia.
tiene sus responsabilidades. ¿Sí? Vamos a ver sus responsabilidades. Uno, encabezar los diferentes trabajos que se lleven a cabo en beneficio de la obra del Señor. Encabezar los diferentes trabajos que se llevan a cabo para gloria de Dios. ¿Sí? Los trabajos, ya sea de pintura, de aseo, bueno, hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? En la iglesia, y todo, de ir a buscar la leña, donde buscan leña. ¿Sí? Dice, debe encabezar los trabajos, debe ser el que está ahí al frente. Acuérdense lo que significa presidente, ¿verdad? Su significado original, dice, es estar sentado al frente, o sea, el que dirige. ¿Sí? Y a veces como pastores también, pues tenemos que darle lugar a nuestro presidente, que también él trabaje, ¿sí? Que él dirija, ¿sí? Que él a veces es el que tiene que entenderse con los hermanos y que tiene que poner la hora para ir a hacer tal o otro trabajo, ¿sí? Gloria a Dios. Aquí están mis directivos, no crea usted que no vinieron, aquí están. Y así hemos trabajado, gracias a Dios. ¿Verdad? Pues el hermano, el presidente es el que luego tiene que tomar el tiempo de hermanos, a ver qué día vamos, a qué hora. Él es el que encabeza los trabajos. ¿Sí? Vamos ahí como apoyo, ¿sí? O a comer pollo, pero vamos. A una de las dos cosas. Vamos como apoyo o a comer pollo, pero vamos. ¿Sí? Y pues es bonito, ¿verdad? Cuando trabajamos en acuerdo y todo se va haciendo para gloria del Señor. Amén. Otra responsabilidad del presidente, vigilar por el buen estado y mantenimiento del templo y sus anexos. ¿Sí? Tiene que vigilar por el buen estado y mantenimiento del templo y lo que corresponde. Casa pastoral, los baños, no sé, quizás no en todas las iglesias todavía tenemos salones para los niños, que hay que ir pensando en eso, ¿verdad? Porque ya se echó a andar el ministerio infantil, ¿sí? Ya se echó a andar el departamento infantil, que estaba olvidado, bueno, como olvidado porque estaba un poco desorganizado a nivel asociación. Cada quien lo estaba haciendo ahí en su iglesia, pero ahorita hay una organización, ¿verdad? Ya se puso uno que va a estar al frente, que ya saben que es nuestro hermano Jairo y su esposa, que están al frente de ese ministerio infantil, y hay que ver dónde se le va a dar la enseñanza a los niños, porque nosotros no tenemos dónde. ¿Qué podemos hacer? Debemos estar preocupados. ¿Qué podemos hacer para los niños? Porque los niños ocupan a veces del templo cuando entre semana, que a veces no hay un día de culto, pues ese día que le hagan culto a los niños para que puedan ocupar el templo. Pero como ahorita principalmente se está motivando a que a los niños se les dé la enseñanza el domingo, pues hay que buscar dónde le vamos a dar, porque el templo está ocupado el domingo, ¿verdad? Entonces, que no sea eso un impedimento para decir, no, pues no le vamos a dar la enseñanza porque el domingo está ocupado. No, hay que buscar soluciones. Quizás no va a ser el domingo, ¿verdad? De momento. Pero como iglesia tenemos que tener esos anexos. Anexos son las partes que son para que funcione. ¿Dónde se le da la enseñanza a los jóvenes también? Una oficina. Ninguna iglesia, o no sé qué iglesia tenga oficina. Una oficina de la iglesia, un archivero donde se guarden los archivos de la iglesia. Bueno, todo eso, si lo hay, el presidente dice debe vigilar por el buen estado y mantenimiento de todo eso. Vigilar no quiere decir que él lo va a hacer. Vigilar no quiere decir que él es solo, va a andar ahí pintándose, ya se descompuso una chapa, él la va a andar cambiando. Si no sabe hacerlo, pues tiene que ponerse de acuerdo con los demás. Pero dice, él es el que debe vigilar la pintura, el sistema eléctrico, drenaje, plomería,
aseo general, ¿sí? Muebles, cómo están los muebles del templo, las sillas, etcétera. Lo va a hacer en coordinación con el pastor y de los demás miembros de la directiva. No quiere decir que lo va a hacer solo. En coordinación, en acuerdo. ¿Sí? En acuerdo. Entonces, ese es el trabajo, hermanos presidentes. Acá dice promover la adquisición de bienes necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia. ¿Sí? Debe haber una preocupación, como en algún momento ha habido, quizás en algunos, que nos hace falta, necesitamos comprar un terrenito, un cachito ahí para construir algo, nos hace falta. Nosotros, ahí en Arroyo Zacate, el templo, pues es solo el templo, el terreno no tiene, más para atrás tiene un cachito, pero no hay espacio. Estamos preocupados, tenemos que comprar un terreno. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, se promovió, ¿verdad? Se promovió la adquisición de algo que es necesario para el buen funcionamiento de la iglesia. Y ahí es donde entra el acuerdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Promoverlo, hermano. ¿Cómo ven? ¿Cómo le hacemos? Necesitamos comprarle un carro al pastor. Necesitamos comprarle zapatos al pastor. No. Dice, bienes necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia. ¿Sí? Para que funcione bien, para que funcione el templo, para que todo esté bonito. ¿Sí? ¿Sabe usted que aquí cuánto cuesta, hermano, mantener este lugar? El hermano Mickey le ha dedicado tiempo ahí. Primero venía un grupo de hermanos, no sé si se cansaron o qué fue, pero ya no siguieron, ya no se pudo, ¿verdad? La economía es lo principal, ¿verdad? Que luego los que venían son los que tenían que andar viendo. Ni nos acordábamos de traerle un refresco, ni nos acordábamos de traerle un pollo, ¿verdad? Y ellos solo, y ahorita el hermano Mickey ahí anda poco a poco, a veces lo vemos ahí dando vueltas con esa maquinita, chapeando. Pero a lo que voy es que cuando viene alguien aquí, han venido personas y dicen, qué bonito está aquí. Pero cuesta, ¿verdad? Cuesta, de qué bonito. Y allá el hermano Paulino dice, ven que allá en Quintana Roo, los que han ido, está muy bonito el terreno del templo. Dice, ahí van gente que le dicen, déjenos, nos da permiso de tomarnos una foto aquí a los niños de la escuela, ¿verdad? Esas fotos que toman para el fin de curso. Es que aquí está muy bonito. Y seguido, dice, van ahí las escuelas, van a tomarse fotos porque les gusta y se ve muy bonito. Entonces, pues todo esto, hermanos, debe estar funcionando bien en la iglesia también. Debe funcionar, que se vea bonita la iglesia, sencilla, pero humilde, pero que esté bonito ahí, ¿verdad? La limpieza del templo, ¿verdad? De todo eso. Promover, presidente, promover la construcción o remodelación de anexos necesarios. Se está pidiendo, me acuerdo que la otra vez que se reunieron los directivos se habló de una oficina. No sé si ya la empezaron, están en planes, están juntando el dinero, están cooperando, pero se habló de construir una oficina, que el templo debe tener su oficina, debe tener su archivero, porque ahorita vamos para allá, porque los archivos no sé dónde están, pero debe haber un lugar. Entonces tome nota, hermanos presidentes, que deben promover. No quiere decir que usted con su dinero lo va a hacer, es que yo no tengo dinero, ¿verdad? No, es promover, es hablar con los hermanos, cómo ven, cómo le hacemos, cómo adquirimos esto, cómo construimos, cómo remodelamos. Cuesta, ¿verdad? Y si le preguntamos a los de la central, apenas remodelaron el altar, ¿verdad? ¿Cuánto dinero se gastaron? Cuesta. Pero tiene que haber, dice, hay un acuerdo. El presidente es el que tiene que saber cómo le hacemos, ¿sí? Y ahí ir viendo las cosas que son necesarias. En los casos de actividades, eventos especiales de la iglesia, su asistencia anticipada en unión con los demás miembros de la directiva.
que no se me anden quedando atrás, hermanos presidentes, en las actividades, en los eventos, cultos de avivamiento, cultos de oración, de ayuno, en las campañas. Dice, en todos los eventos, todas las actividades, debe hacer asistencia, debe tener su asistencia con anticipación, para ver ya cómo quedó la lona, cómo quedó las mesas, si van a dar de comer, las sillas, cómo está todo. Debe estar ahí al pendiente. Gloria a Dios. Amén. Pues yo le doy gracias a Dios porque tengo 3 directivos que me han echado mucho la mano y aquí lo reconozco delante de ustedes. ¿Sí? Cuando la Junta de Pastores Nacional que se hizo allá el año pasado, ¿verdad? Pues yo no estuve ahí, pero hermano, pues vamos a poner esto, vamos a poner aquí esto, vamos a traer esto, las mesas, las sillas. Pues ellos se encargaron de todo eso. ¿Eh? Yo me despreocupé, yo no anduve allá, oye hermano, no, yo me vine, yo tengo mi trabajo acá. Lo siento hermano, yo tengo mi trabajo allá y necesito estar ahí. El hermano, los 3 me dijeron, no hay problema, nosotros nos encargamos. Bueno, ahí está. Debe estar ahí con anticipación, debe andar ahí, debe. Entonces, hermanos presidentes, no dejen solo al pastor, pobre pastor, ¿verdad? Que ya anda recogiendo la basura él solito porque no hubo quien. Hay que una coordinación antes del evento, después del evento. Los directivos creo que deben de ser los primeros en llegar y los últimos en irse, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ya córtenle. Tienen muchas preguntas, no tienen nada. Todo está bien. Todo bien. ¿Verdad, man? Todo bien, sí. Entendible. Pues esto hermanos, se habla, eso está registrado, ¿verdad? En nuestro estatuto. Y quizás ha habido últimamente algunas modificaciones, pero han sido mínimas, ¿verdad? Porque antes eran 3 años y luego se bajó a 1 año. ¿Sí? Y quizás algo, no, pero ¿por qué hacen esos cambios? Bueno, es que hubo casos donde el directivo no tenía ese llamado, ese don, y ya estaba apurando y casi, ¿cuándo se llegan los 3 años? Entonces mejor se dijo 1 año, si quiere continuar, se reelige y sigue, ¿verdad? Sigue, adelante. Ya no quiere, pues ya. Entonces, el que tiene el llamado dice, no, yo aquí estoy, no es una carga, ¿verdad? Yo estoy sirviéndole al Señor. Otros lo toman como algo muy a ligera, dice, pero eso es un cargo, algo que no, es una responsabilidad, es un cuidado que debe haber, una coordinación. Quizás no es muy fácil, ¿verdad?, entrar en esa coordinación, pero cuando está el Espíritu de Dios, claro que es fácil, porque el que nos une es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Él es el que nos une, Él es el que nos hace que funcionemos bien para la gloria de su nombre. Aleluya. Amén. Bueno, entonces continúo, ¿verdad? Entramos con el secretario. El secretario dice que es una persona que se confía algún secreto con esperanza de que no lo divulgue. ¿Sí? Sí, porque secretario dice que, más adelantito ahí dice que viene de secreto. ¿Sí? Entonces, este término se refiere a una persona que se encarga especialmente en las labores administrativas de una institución, una empresa, corporación u organismo, y es el encargado de extender actas, dar constancia de los acuerdos, cuidar los documentos. Persona que por oficio en una oficina lleva la agenda. Hay un pequeño error de gramática o de no sé qué, pero dice ahí en llevar la agenda, pero es el que lleva la agenda. Entonces,
Dice que es el encargado de extender actas, dar constancia de los acuerdos y cuidar los documentos. No sé si tienen esa función, hermanos secretarios, en su iglesia. ¿Dónde están los documentos de la iglesia? ¿Sabe usted dónde están? ¿Sabe dónde lo tienen guardado? ¿Sí? El secretario que entra, toma ese cargo, debe saber dónde está el archivo de la iglesia. Él debe cuidar. ¿Sí? Si tiene el archivero, sabe cuál es su cajón, tienes llave, sabe cuál es su llave. Su trabajo es, dice, hacer actas, debe hacer actas. ¿Sí? En las juntas debe tener su libreta de actas, de acuerdos, para que funcione la obra del Señor. Mire, dice que había bueno, aquí Aleluya. Sí. Aquí le puse el color, pero no sé si se logra ver. Dice en Esdras 7:11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras dice que era un escriba. No sé si se logra ver. Aquí dice escriba. Dice, era un escriba. Escriba era especie de un secretario, ¿no? Alguien que se dedicaba a escribir. Pero era un hombre que conocía los mandamientos del Señor, conocía los estatutos que Dios dio a Israel. Entonces, Esdras era un secretario, ¿sí? Él era un escriba, así lo tradujeron en la versión 60, en Reina Valera, pero él era un secretario. Era un hombre que, esos secretarios eran muy buenos, esos copiaban los manuscritos de la ley de Dios a mano, ¿verdad? Letra por letra, y con cuidado y con mucho temor. Bueno, ese ya es otro tema, porque hay que irle recortando ya el tiempo. Dice que si ellos se equivocaban en una letra, ¿verdad? No, era algo tremendo ese cuidado para copiar la ley del Señor, la palabra de Dios. Por eso Esdras no era cualquier secretario, era un hombre temeroso de Dios. Dice, hay otro, no, dice que había un secretario. Cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote. ¿Y qué hacían ellos? Dice, contaban el dinero, lo guardaban. Y ellos daban el dinero a los que tenían el cargo de reconstruir la casa del Señor. ¿Sí? Ellos eran hombres que estaban al servicio de Dios y servían también al rey, servían al sacerdote. Entonces, ve, hermanos, que cada uno de estos dones que Dios puso en la iglesia es para que funcione bien lo que es la congregación, la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Estos hombres dice que estaban reconstruyendo o reparando, dice, las grietas de la casa del Señor, y daban el dinero. Ellos eran los que administraban, administradores, servidores de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Fielmente. ¿Sí? Fielmente. Ellos eran hombres que amaban la obra del Señor. Secretario, los mismos que requisitos del secretario, o para ser un secretario, requisitos los mismos que el diácono. Ser dispuesto para el cargo y saber leer, escribir manual o en computadora. ¿Sí? Hay que ir comprando la computadora al secretario. ¿Sí? ¿Me la vas a comprar? Mejor manual. ¿Me la vas a comprar? Mejor manual. ¿Qué pasó? Hay que, es bueno, hermano. Es bueno que también
Pues a veces decimos es que no debemos actualizarnos, que la iglesia debe estar... Necesito mi oficina. Bueno, en cuanto a la doctrina hay que cuidar la doctrina, ¿verdad? Hay que guardar la palabra, pero hay cosas que hay que actualizarnos. Sí, yo no soy muy bueno con la computadora, pero es que tenemos que hacerlo. Y Dios me dio la oportunidad de que yo aprendiera, porque yo tomé un curso completo de computación, pero no lo ejercí. Ahí estaba hasta que con el hermano dice, pues hay que comprar una computadora. Pero pues lo poquito que me acordaba yo, y es lo que hemos ido haciendo, ¿verdad? Pero hermanos, es bueno que la iglesia, ¿verdad? Busque, a veces es bueno que haya, yo sé que hay jóvenes que aman al Señor, yo sé que hay jóvenes que han tomado un curso quizás de computación, no sé, y puede funcionar como secretario, un hombre que lo capacitemos primeramente, ¿verdad? Espiritualmente, que no vamos a poner a cualquier joven, ¿verdad? Pero un joven que ame la obra del Señor, que sea maduro, ¿verdad? Espiritualmente hablando, entonces puede funcionar. Responsabilidades: tener siempre al corriente el archivo acerca de inventarios, actas y libros de la iglesia. Esto es su responsabilidad, hermanos secretarios. Tener siempre al corriente el archivo del templo, ¿sí? El inventario. No sé cuántos hicieron inventario en diciembre, porque se dijo que cada año hay que hacer el inventario. Haya comprado o no haya comprado, pero hay que volverlo a hacer. A lo mejor ya algunas cosas ya no funcionan, ya no sirven. Bueno, ahí tiene que aparecer todo. ¿Ya lo hicieron? ¿Sí lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Cómo están ahí? Pero dice, es su responsabilidad, hermanos secretarios, tener el inventario de las cosas del templo. ¿Qué es del templo? ¿Qué es prestado? Todo debe estar al corriente. Debe saber dónde están. Las actas, una libreta de actas, los acuerdos, los libros de la iglesia donde se apuntan se registran los diezmos, la ofrenda, primicia, canasta de amor, lo que registre debe estar al corriente, debe saber cómo está todo ahí, ¿verdad? El secretario. Hagan su trabajo, hermanos. Si no lo había hecho, pues ore a Dios, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Ore a Dios. Si usted dice, es que yo no sé cómo se va a hacer eso, pero ore a Dios, al Señor, Señor, ayúdanos, quiero hacer el trabajo, quiero funcionar. Dice que a Esdras le dieron la carta, ¿sí? A él, ¿por qué se la dieron a Esdras? Porque era el secretario, él la iba a cuidar y la iba a leer también a los hermanos. Dar el informe que se solicite. No puede usted ocultar nada ni decir, no, yo si quiero lo doy, el pastor no me manda, el presidente no me manda, el tesorero no me manda. Dar informe que se le pida. Tiene que dar ese informe, sea el pastor, sea la directiva nacional o estatal, pero tiene que dar ese informe a la iglesia. Si la iglesia pide un informe, tiene que dar ese informe. No puede detenerlo. Levantar actas de los acuerdos de la iglesia. Cualquier reunión, toda reunión que usted haga, hermanos, debe levantar actas de los acuerdos. Alguien preguntaba ayer, ¿el acta debe ser muy bien redactada o solamente los puntos principales? La cosa es registrar los acuerdos, ¿sí? Los acuerdos, hay que poner fecha, lugar, quiénes participaron, si tuvo la mayoría, ¿verdad? Y si los acuerdos que hayan tenido, debe levantar actas. Por eso es bueno que el secretario sepa escribir. Y si le compran una computadora, pues mejor. Bueno. Ahora pasamos al tesorero, rápidamente. Ya no nos vamos a detener mucho, hermano. Tesorero significa persona que tiene el cargo de custodiar y distribuir el dinero de una organización. Eso quiere decir tesorero. Alguien que cuida y distribuye el dinero
de una organización. Ya vimos cómo lo hacían allá en el segundo libro de Reyes, ¿verdad? Lo hacían fielmente, ¿sí? Dice que no le tomaban en cuenta el dinero, o sea, no le pedían cuenta. Ellos lo hacían fielmente, confiaban en lo que ellos hacían. Hoy nosotros desconfiamos porque cada 3 meses queremos el corte de caja. Bueno, sí, ¿no? La iglesia no, queremos corte de caja 3 meses. Otro dice 6 meses, otro dice 1 año. No, pero 1 año es mucho, mejor 6 meses. Pero bueno, es de acuerdo de la iglesia. Si la iglesia dice que 3 meses, cada 3 meses hay que dar el informe. En acuerdo con el pastor. 1 Corintios nos recuerda, aún nos puso Dios en la iglesia, que son los que administran. Tesoreros son administradores, no dueños, administradores. Esdras 2:68 dice, y algunos de los jefes de casas paternas cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Miren lo que guardaba el tesorero. No se lo dieron al presidente, no se lo dieron al secretario, no se lo dieron a ¿quién más? Al copastor. Dice, se lo dieron al tesorero. ¿Sí? Se lo dieron al tesorero, hermanos secretarios. A veces nosotros hacemos la función del tesorero. Tenga cuidado. A veces usamos de confianza, decimos, bueno, ahí se lo entrego. Pero luego hay que evitar cualquier malentendido, ¿verdad? Usted sabe que el dinero es muy peligroso. Y luego surgen malentendidos, que porque se me olvidó, que porque esto y el otro. Y dice ahí, le dieron al tesorero el oro y la plata y las túnicas sacerdotales. Ya tienen las túnicas, hermano, para los sacerdotes, para los pastores. Ya viene la fiesta de marzo. ¿No? Como antes. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay que llevar al pastor, cómprese aquí también un saco, una corbata, una camisa. Ya lo tenemos listo, pastor, para marzo, lo queremos bien trajeado. Bien chulo. Sí, mira, dice ahí túnicas sacerdotales. Con guarachito. Bueno, pero ahí está hablando el Señor, ¿verdad? La palabra del Señor nos está dando un ejemplo de cuál es la función del tesorero, que guarda y distribuye muy bien el dinero, lo que se está guardando, el fondo de la iglesia. Requisitos son los mismos. ¿Sí? Lo mismo que el diácono, ser dispuesto para el cargo, saber leer y escribir, o sea, a mano o en computadora. Ya se lo sabe, ¿verdad? Ya lo hemos repetido 3 veces con esto. Yo creo que ya se lo guardaron. Pero ahora la responsabilidad del tesorero, ser puntual con la contabilidad de la iglesia. Ser puntual con la contabilidad de la iglesia. Tiene que estar ahí al pendiente, ¿verdad? Al tiro. Gloria al Señor, con lo que es todos los asuntos relacionados con las entradas de lo que entra, sea cooperaciones, sea ofrendas voluntarias. Amén. Tiene que estar ahí al pendiente. Administrar eficientemente las finanzas según acuerdos de la iglesia. Tesoreros no son dueños del dinero, ¿sí? Según los acuerdos de la iglesia. Si la iglesia acordó comprar una bocina, usted no se oponga, no, es que el dinero que se va a acabar, que el dinero no sé qué, que hay que invertirlo, que allá en Banco Azteca, que dan más dinero, hay que trabajarlo. No, usted no es el dueño. Si la iglesia dijo que va a comprar una bocina, compre la bocina. Si dice que va a comprar un micrófono, compre el micrófono, ¿verdad? Si dice que va a pintar el templo otra vez, usted no diga, no, es que apenas la pintura está buena. Es acuerdo de la iglesia. Pero debe, ¿qué dice? Administrar eficientemente las finanzas, según los acuerdos. No por ahí
hay casos, ¿verdad? Que puede decir, que puede prestar el dinero sin consultarlo con el pastor, con los directivos, con la iglesia, precisamente, ¿verdad? Debe haber un acuerdo con la iglesia. Entonces, para que no entremos en detalles, ¿verdad? Rendir el informe correspondiente cada vez que se le solicite. ¿Sí? Debe dar su informe cada vez que se lo pida. A ver, hermanos, ¿cuánto tenemos en la caja? ¿Sí? A ver, ¿cuánto tenemos? No, pues tenemos tanto. Si no se acuerda, porque yo soy olvidadizo, a veces me habla el hermano, ¿y cuánto tenemos ahí? Pues permítame tantito, ahorita reviso, porque yo no me acuerdo, ¿verdad? Ya checo cuánto tenemos y ya le mando un mensaje o le llamo, hermano, ahí tanto. Yo soy muy olvidadizo. Entonces, pero debe rendir el informe cuando se le pida. Por si algún día voy por ahí y como tesorero, a ver, hermano, ¿cuánto tiene? Hermano, tiene que dar el informe, ¿verdad? Firmar todo recibo, ¿sí? Relacionado con la obra del Señor, lo que es relacionado con la iglesia, debe firmar todo recibo que se relacione con la obra del Señor. Amén. Amén. Y bueno, tenemos el trabajo de las hermanas en el talento. Y no lo habíamos hablado hasta hoy. Bueno, los requisitos pues son diáconas también, ¿verdad? Que estén dispuestas para trabajar y pues que si saben leer y escribir pues es mejor, ¿verdad? Porque pues se requiere de una organización. Las hermanas del talento no son absolutas, están sujetas al comité de la iglesia. Si el comité pide un informe, debe darlo a la iglesia, ¿verdad? Las hermanas del talento son para organizar las hermanas de cómo van a trabajar el talento, para organizar los grupos. En algunos casos las hermanas, hay iglesias donde las hermanas del talento se encargan de hacer la lista de los grupos de talento y de los que hacen el aseo, en algunos casos. En otras iglesias lo hace la directiva, el rol de aseo, y las del talento se encargan solo del talento. En el caso de nosotros, como ejemplo, solamente un ejemplo, las hermanas del talento, ellas se encargan de organizar lo que es la cocina, ¿no? En un evento, en un culto, ellas se encargan de organizar eso, ¿sí? Ya no andamos poniendo que encargada de cocina, ellas se encargan de organizar las hermanas, pero ese es acuerdo de la iglesia, no en todas las iglesias se hace igual, ¿verdad? Pero las hermanas del talento están y deben estar sujetas a la directiva de la iglesia, ¿sí? No puede decir, no, nosotros somos absolutas, nosotros no tenemos nada que ver con... No, es que son la iglesia y estamos trabajando para la obra del Señor y estamos sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y debe dar su informe cuando se le pida también, ¿sí? Entonces, las hermanas del talento, según los acuerdos que tenga la iglesia, pues así debe funcionar, ¿no? Que en algunas iglesias solamente se encargan de lo que es el talento, ¿no? En otras iglesias se les encargan de organizar el aseo, la lista, ¿no? Del aseo. Pero deben trabajar en coordinación con la directiva principal de la iglesia, organizar la lista de las hermanas que trabajan en el talento y dar su informe que corresponde. Bueno, estos versículos, este es un pasaje que el Señor puso en mi corazón y cada vez que damos esta enseñanza lo leemos, porque búsquelo ahí, porque yo sé que los que están por esta parte a lo mejor no lo alcanzan a leer acá, pero búsquelo en su Biblia. Vamos a leerlo y quiero que se ponga de pie y lo vamos a leer, pero bien fuerte, ¿verdad? Y ponga atención a lo que dice ahí la palabra del Señor. Bueno, yo lo voy a buscar porque es que ahí es otra versión. Nos vamos a enredar. Filipenses
2, 2 al 4. Gloria a Dios. Filipenses 2, 2 al 4. Leemos en el nombre del Señor y dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Amén. Dice muy bonito, ¿verdad? Esta es otra versión. Dice: nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo.